Gracias, José, gracias. Antes que todo, ¿me escuchan claro? ¿Me ven claro? ¿Todo en orden? Yo sí, así es. Perfecto, perfecto. Entonces estamos todos claros. Vamos a arrancar con esto. Listo. El día de hoy vamos a hablar de algo que probablemente muchos de nosotros hemos llegado a tener dudas, hemos llegado a tener incertidumbre y que inclusive de repente es una de las preguntas que de manera personal me han llegado constantemente en redes sociales. ¿Por qué no regresan mis pacientes? ¿Por qué mis pacientes no se comprometen con el tratamiento? ¿O cómo puedo hacer para tener más pacientes? Últimamente ha sido una de las preguntas que más me han estado enviando a través de redes sociales. La duda de cómo incrementar la llegada de pacientes. El detalle está no solo en esforzarnos por incrementar la llegada de pacientes, sino hacer lo necesario para aquellas personas que ya están con nosotros se queden con nosotros y que ellos sean nuestra siguiente red para poder mejorar nuestra calidad de trabajo, nuestra cantidad de trabajo y sobre más. Antes de que iniciemos con el tema en particular, me gustaría conocer en el chat ¿cuántos de nosotros ya estamos viendo pacientes? ¿Y cuántos de nosotros estamos aún en el proceso de estudio para incorporarnos ya en un futuro a nuestra práctica laboral? Por ahí en el chat pónganme, yo ya salí, yo sigo estudiando, algo que a mí me ayude a identificar para saber más o menos cómo estamos equilibrados. Perfecto, por ahí Guadalupe ya salió, JP ya salió, Renata sigue estudiando, perfecto. Estamos equilibrados, casi por cada dos que ya salieron y están viendo pacientes, hay uno que sigue estudiando. Entonces, estamos muy, muy equilibrados. Perfecto, ahora, de todos los que ya están viendo pacientes, ¿cuántos de ustedes, igual ahí en el chat lo vamos a estar poniendo, ¿vale? Para poder estar interactuando de manera constante en esta presentación. ¿Cuántos de ustedes han tenido esta duda de por qué un paciente no regresó a terapia o canceló y ya no agendó o simplemente paró el tratamiento porque solito se dio de altas? ¿Cuántas veces se han preguntado eso? Una, dos, vamos a tratarlo de hacer en este mes. ¿Cuántas veces en el mes se lo han preguntado o simplemente si se lo han llegado a preguntar? Por ahí lo sigo leyendo en el chat. Ok, Teresita una vez, por ahí Daniela levantó la manita y ya me dijo que muchas. Ok, ¿cómo atraer clientes? Seguimos sobre lo mismo. Perfecto, ahora, va otra pregunta importante. ¿Cuántos de ustedes han llegado a pensar que no llegan a ser lo suficientemente buenos y es por eso que los pacientes no regresan o por eso no tienen la cantidad de pacientes que quisieran? Es una pregunta muy fuerte porque tiene que ver de repente con frustración, tiene que ver de repente con dudar de nuestras capacidades. Por ahí sin miedo y sin pena, si te lo has llegado a preguntar, pónmelo en el chat. En su momento me lo he llegado a preguntar, me lo llegué a preguntar también, lo comparto con ustedes. Ok, varios lo hemos preguntado. Y va esta última pregunta. ¿Cuántas veces has culpado o le has dado toda la responsabilidad al paciente de que no mejore o de que no regrese, inclusive pensando, porque es un pensamiento que de manera personal de repente sucedía mucho en mi clínica? Pues yo creo que ya no regresó porque ya se sintió bien y por eso no ha regresado. ¿Cuántas veces han preguntado o han afirmado esto? Que el paciente ya no regresó porque se sintió bien o al final lo culpas de que no haya mejorado porque no hacía su parte dentro del tratamiento. Ok, bien. Bueno, como podemos ver en el chat, muchos de nosotros tenemos diferentes razones del por qué no lo hayamos preguntado. Tenemos diferentes números de veces a la semana que nos lo hemos preguntado, pero la mayoría de nosotros hemos tenido estas dudas y hemos tenido esta incertidumbre.
El día de hoy, lo que quiero compartirles y lo que quiero dejarles después de esta charla es el por qué las personas no están regresando a nuestra consulta o inclusive qué es lo que puede estar generando que no esté llegando nueva cantidad de pacientes a nuestra consulta. Y con esto, al final del día, lo que me gustaría es que el día de mañana lleguen y hagan algunas modificaciones que se darán cuenta que no requieren ni siquiera tanta inversión ni tanto tiempo, sino un poco más de detalle en la calidad del servicio que nosotros estamos brindando. El objetivo es resolver por qué mis pacientes no regresan y que lleven conceptos y aplicaciones para que mejoren sus resultados. La mayoría de esta situación tiene que ver con un concepto que nosotros vamos a denominar alianza terapéutica, y dentro de esta alianza terapéutica vamos a entender a la adherencia al tratamiento. Este es un concepto que hoy en día se ha mencionado mucho y que está empezando a tener mucho revuelo. Hoy día estamos en un proceso en el que la fisioterapia está empezando a preocuparse más por las personas a las que estamos atendiendo y no solamente por las lesiones o el tejido por el cual aquellas personas nos consultan. Realmente estamos empezando a transicionar de un modelo biomédico al modelo biopsicosocial. Y es lo mejor que nos puede estar pasando en nuestra formación y en nuestra práctica profesional, porque nos abre la puerta a dar una atención mucho más íntegra. Sin embargo, dentro de todo esto que está pasando, la adherencia al tratamiento no es del todo un concepto nuevo. Este es un concepto del cual se viene hablando probablemente desde los años 80, sus finales, inicio de los años 90. Y básicamente nos va a hablar de qué tan coordinados están los pacientes con las recomendaciones de los profesionales o con las indicaciones que nosotros les damos a las personas para poder mejorar su estado de salud. ¿A qué me refiero con todo esto? De repente, de manera muy habitual en nuestro trabajo, la mayor recomendación que nosotros tendemos a hacer es el programa de ejercicios en casa. Y también una de las quejas más comunes entre nosotros como colegas es que las personas no realizan sus ejercicios en casa. Cuando no existe esta coordinación de que yo le pido que haga algo y el paciente no lo cumple, podríamos decir que no existe una correcta adherencia al tratamiento y que tampoco se está dando una correcta alianza entre el profesional y entre el paciente. De manera natural, la mayoría de los profesionales tienden a dar toda la responsabilidad del proceso de trabajo a los pacientes. ¿A qué me refiero con esto? Frases como, pues es que si usted no hace sus ejercicios, ¿cómo quiere mejorar? Es que yo estoy haciendo todo lo que esté en mis manos, pero si usted no pone de su parte, no vamos a avanzar. Es que si no toma en cuenta lo que yo le estoy diciendo, ¿cómo pretende estar mejor? ¿Cuántas veces has llegado a utilizar estas frases al momento de estar frente a un paciente durante tu práctica profesional? Solamente en el chat pon un número 1 si has llegado a hacer uso de estas frases y un número 2 si nunca has llegado a hacer uso de estas frases, responsabilizando al paciente. La realidad es que esto es normal. Nosotros queremos sentirnos con la seguridad de que lo que estamos haciendo es lo correcto y que estamos dando lo mejor de nosotros para que una persona que nos consulta esté mejor. Sin embargo, es un poquito más difícil asumir que también tenemos parte de culpa en que una persona no cumpla con nuestras indicaciones. La realidad es que esta alianza y esta adherencia recae en un 50% en ambas partes. Por un lado, recae en el profesional y por otro lado, recae en el paciente. Y no se trata que el profesional haga lo que le toca y que el paciente haga lo que le toca, como normalmente lo hemos entendido por mucho tiempo. Se trata de que exista una correcta relación y una correcta comunicación entre el profesional y el paciente para que se comprenda aquello que necesitamos que se haga para mejorar un estado de salud. Me refiero a que la mayoría de las personas llegan con nosotros por alguna alteración en la forma en la que se comportan allá afuera, que los ha llevado a desarrollar alguna alteración o alguna lesión.
Vamos a hacer uso de una frase de alguno de los filósofos muy sabios de aquellas épocas, que nos decía: antes de que yo pueda curarte, es necesario que tú estés dispuesto a alejarte de aquellas cosas que te han enfermado en primer lugar. Sin embargo, no siempre nos preocupamos porque una persona puede entender lo que la ha llevado hasta ese punto. Eso es lo que verdaderamente nos importa de la adherencia al tratamiento y de la alianza en el tratamiento. De eso va este 50-50, que el paciente tenga la capacidad y la confianza de comunicarnos qué es lo que le está sucediendo y que nosotros tengamos las habilidades para poder ayudarle a entender cómo llegó hasta ese punto y qué es lo que necesita hacer para estar mejor. Y una vez que es consciente del problema y de las modificaciones, acompañarlo para que se dé este proceso de cambio. Eso es parte de un proceso de trabajo cognitivo-conductual, que si bien no estamos muy relacionados con ello, debemos de tener conocimiento, porque al final del día nosotros trabajamos con personas y buscamos cambios en las conductas y en los hábitos que los han llevado a desarrollar las lesiones. La adherencia al tratamiento y la alianza correcta corresponde y recae en las dos partes. Y vamos a entenderla como la coincidencia de comportamiento de una persona y los consejos de salud o prescripciones que ha recibido. El paciente cumple de forma adecuada con las instrucciones, siempre y cuando éstas hayan sido claras y haya sido entendible todo este proceso. Hay una estadística que es un tanto alarmante si no la tomamos en cuenta y no tomamos acción para mejorar dicha situación, la cual es que el 50% de tus pacientes no van a cumplir con su tratamiento. Y esto indicaría que el 50% de esos pacientes no se van a recuperar, no van a regresar contigo y por ende tampoco van a recomendar tu trabajo. Inclusive, ese 50% te pueden llevar a malas recomendaciones que en lugar de mejorar tu práctica, de mejorar tu condición laboral, sea todo lo contrario. Al final del día, si nosotros nos ponemos a pensar, hagamos cuentas. ¿Cuántos pacientes en promedio estamos viendo a la semana? Si nosotros pusiéramos un número pequeñito, 10 pacientes por semana, estaríamos hablando de que 5 de esos pacientes no van a cumplir con lo que tú le estás pidiendo, no van a cumplir con el tratamiento. ¿A qué me refiero con esto? No van a cumplir con las indicaciones en casa, no van a acudir con la frecuencia en la que tú estás solicitando a las consultas y que tienen un alto riesgo de abandono del tratamiento. Y únicamente tendrás a otros 5 que probablemente lo hagan de la mejor o no de la mejor manera y que puedan llegar a un término. Esta situación de que el 50% de los pacientes no cumplan con el tratamiento va a generar afectación en la intervención. Por un lado en el paciente, porque como ya lo mencionamos, si el paciente no está apegado, adherido o haciendo un equipo con el profesional, pues evidentemente no va a alcanzar la recuperación. Y esa es probablemente la afectación más grande de la intervención con respecto al paciente, que no se va a recuperar. Sin embargo, la afectación para el terapeuta también es importante y también nos puede generar un problema importante. ¿Cuál es la afectación que nos va a generar a nosotros no tener una correcta alianza con nuestros pacientes? Pues en primer lugar, que no vamos a poder recuperar a ese paciente, lo cual nos puede llevar a generar pensamientos y estados de frustración que no nos permita poder seguir trabajando. Debemos de entender que esta estadística no solamente va a afectar al paciente actual, que la adherencia al tratamiento no solo va a asegurar el éxito de una persona a la que estés tratando en ese momento, sino que va a asegurar el éxito de muchos otros tratamientos posteriores y de muchos otros pacientes posteriores. En algún momento de mi vida profesional ocurrió una situación de este tipo. Había muchas cosas que, como la mayoría de nosotros cuando recién salimos de la carrera o cuando estamos empezando a ver nuestros primeros pacientes, pues tenemos situaciones que desconocemos, sobre todo situaciones que tienen que ver con la relación con los pacientes y con la calidad de la atención que le tenemos que dar a los pacientes. Somos más propensos a tener errores,
y por ende a tener mayores estados de frustración y mayores abandonos en los tratamientos. Sucede que cuando yo empecé a ver pacientes, esto me llegó a suceder con una lesión tendinosa. Una lesión tendinosa quílea, que la cual el paciente venía conmigo porque tenía un abultamiento en el tendón de Aquiles, el cual era asintomático. Sin embargo, al yo no tener claro lo que tenía que tomar en cuenta con respecto al paciente, sus intereses, la interacción, etcétera, yo me estaba concentrando en el tendón. Esto promovió que hiciera un tratamiento que no era el adecuado, que la persona no entendiera lo que estaba pasando ni qué es lo que tenía que hacer, y algo que era completamente asintomático se volviera sintomático. ¿Qué sucedió? Afortunadamente, en esa etapa de mi vida, yo estaba siendo asesorado por un muy buen profesional que ayudó a resolver dicha situación y dicho problema que había generado mi intervención. No pasó a más, él logró contener el dolor que había producido mis intervenciones, sin embargo, fue evidente que el paciente no regresó. Y esa situación marcó bastante en mí, porque posteriormente, pacientes que llegaban, yo dudaba bastante de lo que tenía que hacer, dudaba bastante de qué es lo que estaba pasando, dudaba bastante de mis intervenciones y me sentía como con una barrera, me sentía frustrado y cuestionándome este tipo de cosas, si realmente estaba en el camino correcto. Estoy casi seguro que muchos de los que están aquí han pasado por una situación similar, que hemos tenido algún fallo con el paciente o que hemos tenido una situación donde el paciente no regresa o una racha donde más de un paciente ha empezado a abandonar su tratamiento y comenzamos a cuestionarnos estas cosas y empezamos a fallar con los siguientes pacientes. El costo a pagar como terapeutas de no tener una correcta alianza o no tener una correcta adherencia en el tratamiento es que podemos entrar en estos estados, así como los pacientes de dolor, de catastrofismo y de frustración, y no nos permitan seguir avanzando con nuestras personas. Esto es una introducción de qué es la alianza y qué es la adherencia. ¿Por qué tenemos que hablar de esto antes de llegar al por qué mis pacientes no están regresando? Pues porque evidentemente parte de dar una correcta calidad de servicio, de tomar en cuenta todos estos puntos, es comprender la adherencia y la alianza, porque esto es parte de la alianza terapéutica. El primer paso que tenemos que entender para una correcta adherencia es que nuestra herramienta principal como profesionales de la salud y que interactuamos con personas va a ser la comunicación. Lamentablemente, en nuestras formaciones rara vez nos enseñan a comunicarnos. Rara vez nos enseñan a hablar con los pacientes, rara vez nos enseñan a darles noticias a los pacientes, a permitirles comunicarse con nosotros o inclusive cómo controlar aquellas cosas que no decimos, pero que expresamos que pueden afectar a la percepción del paciente y por ende a todo el desarrollo de su tratamiento. Esta diapositiva es más una invitación a que podamos mejorar nuestras herramientas de comunicación para que podamos tener una mejor actitud, una mejor relación e inclusive interacción con los pacientes y podamos dar el mensaje adecuado. Si nosotros no tenemos esta capacidad de poder descifrar aquellas cosas que pensamos, aquellas cosas que necesitamos que un paciente comprenda, pues será muy difícil que el paciente entonces pueda cooperar con nosotros. Recordemos que nuestra comunicación habla de la actitud que tenemos frente a otra persona y por ende nuestra entonación, la intención con lo que lo digamos, la postura que mantengamos, nuestros movimientos pueden codificar un mensaje distinto para una persona, lo cual puede promover que quiera estar contigo o que desde ese momento perdamos a nuestro paciente. Hay una estadística donde con toda esta situación de pasar del modelo biomédico al modelo biopsicosocial, se ha descubierto que el 30% de la mejora de los síntomas de una persona se dan en el primer contacto del profesional con el paciente. ¿A qué se refiere esto? Que nuestra primera impresión con respecto al paciente, las expectativas que le generemos y lo que logremos mover en él en los primeros 10 minutos de la consulta es lo que va a promover que, en primer lugar, el paciente pueda promover una correcta confianza y adherencia.
En segundo lugar, que el paciente empiece ciertos procesos de regulación endógena para controlar los síntomas. Y en tercer lugar, que se quiera comprometer con lo que tú le vas a decir. Es sorprendente cómo existe un sesgo a nivel social que se denomina el sesgo de bata blanca. El sesgo de bata blanca no es otra cosa más. Una persona confía más en algo que dice una persona que tiene una bata blanca que en cualquier otra, a pesar de que la persona que no trae una bata blanca tenga mayor conocimiento o dominio sobre el tema. Y esta es una de las situaciones que también nosotros como profesionales de repente queremos combatir. ¿Alguna vez se me han preguntado por qué si un médico dice algo, las personas acatan las cosas y las hacen? Pero si nosotros como fisioterapeutas decimos algo, lo ponen en tela de juicio e inclusive nos cuestionan lo que le estamos diciendo. ¿Alguna vez les ha pasado esa situación o ese pensamiento? Bien, eso sucede porque no hemos logrado tener una correcta comunicación a nivel social y una persuasión lo suficientemente grande para que se entienda cuál es nuestro rol dentro de las áreas de la salud. Si no lo hemos logrado a nivel social, es importante que comencemos desde nuestra población de pacientes para que podamos mejorar esta situación. Y bien, a todo esto, el objetivo de la conferencia de hoy, de esta charla que estamos teniendo, es poder entender cuál es la herramienta número uno para poder mejorar la cantidad de pacientes que regresan a nuestra consulta y la cantidad de pacientes que pueden llegar a nuestra consulta. De manera regular, la mayoría de nosotros llegamos a creer que la tecnología, lo sofisticado de nuestras intervenciones, la cantidad de aparatos o de intervenciones que hagamos por sesión es lo que llegan a promover que una persona se quede en nuestro servicio o que inclusive recomiende nuestro servicio. La realidad es que esto ha sido una mentira que por mucho tiempo hemos creído y que por alguna razón no hemos logrado cambiar o descifrar. La realidad es que la herramienta número uno para que los pacientes regresen con nosotros, para que las personas quieran quedarse con nosotros e inclusive recomendarnos que lleguen más personas, tiene que ver con la calidad del servicio que nosotros ofrecemos. Respecto al tema de hoy, de por qué mis pacientes se van y ya no regresan, vamos a analizar algunos de los elementos que nos marcan la evidencia del por qué una persona considera que el servicio que está recibiendo no es el adecuado y que no está teniendo la calidad que ellos merecen. Y que, a consecuencia, promueve pensamientos de desesperanza, poca credibilidad y bajas expectativas que promueven el abandono del tratamiento, la mala relación paciente-terapeuta y, por ende, la no adherencia en nuestros tratamientos. La idea de revisar estos puntos que nos marca la evidencia, tanto de psicología social como de intervenciones de calidad en servicio, es que podamos tener claros, después de esta charla, qué cosas tengo que modificar en mi comportamiento y en el trabajo con mis pacientes para mejorar esta experiencia con ellos y por ende que ellos estén de vuelta y pueda traer mucho más profesionales y mucho más clientes a mi servicio. ¿Qué es lo que influye en esta adherencia y por qué mi paciente no mejora o por qué mi paciente no regresa? Vamos a revisar estos puntos que nos marca la evidencia y los vamos a ir desglosando uno a uno para entenderlos y poderlos modificar. Aquí lo importante es que durante el proceso de la charla, si tú tienes alguna duda, vela dejando en el chat. Al final retomaré todas y las empezaremos a cuestionar. Y en segundo lugar, que al momento que vayamos avanzando, vayas haciendo una reflexión y una introspección de lo que haces cada día con tus pacientes y que evalúes si algo de esto te está pasando y si tienes que modificarlo para que tengas un mayor trabajo con ellos. El primer punto del que nos hablan de qué es lo que influye para que los pacientes regresen o para que los pacientes mejoren, tiene que ver con el estado motivacional de mi paciente. Recordemos que para que una persona haga algo, lo que sea, es necesario tener un motivante que nos haga arrancar o que al menos nos dé la intención de querer hacerlo. Recordemos que que nosotros estamos trabajando con personas que al final del día están pasando por un proceso de duelo. ¿Por qué por un proceso de duelo?
De manera tradicional, nosotros entendemos el duelo en un proceso de pérdida de una persona. La realidad es que el proceso de duelo se da ante cualquier pérdida. La mayoría de las personas que nos consultan están pasando por un proceso de pérdida. Han perdido su autonomía, han perdido la capacidad de realizar actividades que les gustan, han perdido tal vez la posibilidad de ir a jugar la final de fútbol que tenían el fin de semana, han perdido algo. La mayoría de los pacientes, y sobre todo aquellos que cursan con dolor, hoy día sabemos que tienden a desarrollar cambios en la conducta y cambios a nivel de las emociones. Recordemos que el proceso de dolor tiene que ver con dos procesamientos, el procesamiento de sensitivo y el procesamiento emocional, lo cual tiende a generar que muchas de las personas tengan actitudes de desánimo e inclusive algunos autores nos marcan como algunas características depresivas, las cuales no le permiten a una persona comprometerse con un tratamiento, tomar acción para mejorar dichas conductas o inclusive para mejorar aquella situación que estén pasando. Bien, debemos de tener en cuenta 4 puntos importantes con el tema de la motivación para poder llegar a cómo promoverla. El primer punto es que las personas que llegan con nosotros han perdido una de las capacidades básicas del ser humano a nivel cognitivo-conductual, que es la pérdida de la autosuficiencia. ¿A qué se refiere este punto de la pérdida de la autosuficiencia? La autosuficiencia no es otra cosa más que poder hacer las cosas por nosotros mismos, poder resolver o inclusive participar en la solución de un problema. Por naturaleza, nosotros tenemos la necesidad de sentirnos útiles y poder contribuir a la mejora de un problema. Los pacientes que llegan con nosotros, la mayoría de ellos han perdido esta capacidad de autosuficiencia. La mayoría de ellos se sienten inútiles al respecto de su condición. Por ende, nosotros tenemos que promover esta autosuficiencia y que ellos puedan tener acceso a ser conscientes de que pueden hacer cosas por sí mismos para estar mejor. Y esto no se trata de decírselo, no se trata de echarle ánimos. No confundamos el promover motivación a echarle ánimos a una persona. Para que nosotros realmente podamos promover este motivante, para que alguien quiera hacer algo, desde la perspectiva de la fisioterapia, la motivación viene a través de las acciones. Una persona se va a sentir motivada siempre y cuando vea la capacidad que tiene para realizar algo. Entonces, aquí se pone una alta importancia con respecto a nuestras intervenciones y podernos poner a pensar qué es lo que estamos haciendo con los pacientes. ¿Cuál sería un contexto en el cual no estamos promoviendo esta autosuficiencia? Un contexto en el cual el paciente llega con un cuadro clínico y todas las intervenciones que nosotros hacemos están relacionadas con que el terapeuta promueva todos los cambios por el paciente durante la consulta. Es decir, terapias pasivas. ¿Por qué? En el momento en el que yo hago esto, el mensaje que estoy dando es, uno, que los cambios y la mejora del paciente son dependientes a mis intervenciones. Y dos, que la mejora depende de lo que yo haga y no de lo que haga esa persona por sí mismo. Sin embargo, si yo hago un cambio y en lugar de promover este tipo de mensaje, yo lo que hago es encontrar alguna actitud activa en la que una persona pueda promover un cambio sobre su condición o pueda ser consciente de la capacidad que tiene para seguir adelante, va a tener este motivante de continuar y de hacer el tratamiento. Estando en una de mis formaciones sobre movimiento eficiente, era uno de los puntos que hablábamos, ¿no? Que yo busco a través de intervenciones activas lograr que el paciente se dé cuenta que él tiene control sobre sus signos y sus síntomas, sobre sus limitantes y sobre lo que puede generar el cambio en esa persona. Deme 2 minutos para conectar el cargador. Pequeña complicación técnica, familia, pero esto sucede siempre que es en vivo.
Listo. Entonces, retomando, el primer punto que nosotros debemos de tener claro es el poder motivar a una persona a querer cambiar su condición de salud a través de hacer obvia la mejora por sus propias capacidades y no a través solo de mis intervenciones. El segundo punto que puede promover una correcta adherencia o que puede estar limitando tu calidad de servicio y lo cual puede promover que las personas no regresen, son los aspectos relacionados con la consulta de origen desagradable. Según autores como Calvert, nos dicen que la relación terapéutica es la variable muy importante para el pronóstico de la terapia. Y dentro de esta situación, del contexto de los aspectos desagradables de consulta, vamos a tener 4 puntos fundamentales que pueden promover que una persona se sienta poco atendida. El primer punto tiene que ver con las consultas modificadas. ¿Y a qué se refieren los expertos con este punto? Consultas en las cuales les generamos cambios de última hora con respecto a su cita. Consultas donde tienen modificación constante de profesional. Y esto es algo muy común en nuestras áreas de trabajo. Clínicas o proyectos donde son muchos terapeutas y los pacientes pasan constantemente, pero siempre los atiende una persona diferente. Esto puede promover que las personas tengan el pensamiento de que, uno, no son lo suficientemente importantes para que una persona les dé el seguimiento. Y dos, que en ocasiones, ¿cómo va a terminar confiando con un profesional si cada vez es un profesional diferente el que lo atiende? Y muchas veces en este tipo de proyectos el profesional tiende a preguntar qué es lo que está sucediendo con el paciente porque no siempre existe la correcta comunicación entre el equipo. Estas modificaciones constantes de profesional, de horarios, etcétera, pueden promover que una persona sienta la calidad de atención baja, lo cual promueva que no regresen y por ende que no haya recomendación. Segundo punto de los aspectos desagradables que pueden promover un servicio malo es las consultas breves o la percepción de no sentirse atendido con respecto a lo que le pasa a una persona. Creo que muchos de nosotros en consulta hemos escuchado esta queja por los pacientes, sobre todo de repente cuando van a consultas médicas. Es que el doctor apenas si me dio mi receta y terminó mi consulta. O, pues es que no me revisó totalmente como yo necesitaba, o no me revisó bien, solamente me vio, me dio mi medicamento y me fui, o me mandó y se acabó. Esta situación de sentirse poco atendido no solamente tiene que ver con el tiempo, sino de la atención que le pones al paciente durante el proceso de la consulta y qué tanto le permites expresarse respecto a su condición. La mayoría de los pacientes llegan a sentir que no son atendidos porque tampoco son escuchados. Y como no son escuchados, no entendemos lo que les está pasando y por ende no vamos a tener el mejor tratamiento. Hay una estadística que nos marca que el profesional de la salud tiende a interrumpir durante la descripción del problema de un paciente cada 30 segundos, lo cual no permite que una persona se logre expresar, que no genere la confianza adecuada y que al final se termine ese vínculo. No se trata de que sean consultas hiper largas, se trata de que lleguemos a una de las bases necesarias para la comunicación efectiva, que es el interés genuino en la persona. Poder enfocarnos en lo que la persona está pasando con su proceso lesional, escuchar cómo lo vive, qué es lo que percibe y qué es lo que a esa persona le interesa para poder entonces establecer objetivos y hacer una valoración integral. Aprender a guiar la conversación del paciente y no interrumpirla o decantarlo a que nos diga algo que nosotros queremos escuchar, haciendo uso de preguntas abiertas y de preguntas cerradas. Entonces, es importante que una persona se sienta atendida dentro de la consulta. Y el punto más importante es que le demos esta apertura de que nos comunique cómo se siente con respecto a su condición. El tercer punto de los aspectos desagradables tiene que ver con los tiempos de espera elevados. Esto también es algo muy común en ocasiones y sobre todo en servicios públicos, que una persona tiene cita a 1 hora y tardan 10, 15, 20 o 30 minutos en pasarlo a su consulta.
Cuando tú promueves tiempos de espera elevado, lo único que generas en la persona es un sentimiento de poca importancia de sí y de su tiempo, y por ende, de que la importancia que te dará a ti como profesional también será la misma que tú le estás otorgando a esa persona. Es importante manejar tiempos precisos para que, de nuevo, la percepción de atención sea idónea. Y el cuarto punto, y es uno de los fundamentales, tiene que ver con la poca motivación o la actitud del profesional. Yo sé que muchas veces no estamos en la mejor de nuestras condiciones para dar la cara frente a los pacientes. Sin embargo, dentro del contexto clínico, nosotros somos quienes nos van a guiar para la recuperación. Imagina que tú llegas con un dolor, con una patología o lesión, y lo primero que te encuentras es un terapeuta que tiene una mala actitud, que no se encuentra motivado, se le percibe cansado, e inclusive la interacción contigo es demasiado lenta, como a fuerza, etc. Evidentemente, el efecto que vas a causar en esa persona es de desagrado, de desmotivación y una replicación negativa de lo que está pasando. El tercer punto que puede promover que los pacientes no regresen o que no se comprometan con los tratamientos tiene que ver con la comprensión de aquellas cosas que les pedimos que hagan. Y esto es muy común. Personas que no entienden lo que está pasando y lo que tienen que hacer. Dentro de los artículos consultados para esta conferencia, hacían mucho énfasis en el tema del ejercicio, ¿no? De los planes domiciliados. Sin embargo, siendo claros y con las actualizaciones del dolor hoy en día, sabemos que la comprensión no solo tiene que ver con lo que debe de hacer en casa o con los ejercicios que hace en consulta, sino también tiene que ver con la comprensión de lo que le sucede, de entender cómo y por qué llegó hacia esa condición. Debemos de adaptar la prescripción, la explicación de lo que le pasa al paciente y de lo que tiene que hacer el paciente, tanto en consulta como en casa, a su repertorio verbal. En ocasiones somos demasiados técnicos, en ocasiones somos demasiado, no sé, nos gana el egocentrismo como profesionales y queremos dar a notar muchísima sabiduría y dominio de los temas, que lo único que hacemos es botar una cantidad de palabras que la persona no comprende, lo cual promueve mucho más incertidumbre, mucho más estados de alerta, poca relación contigo, poca confianza, menos claridad en su condición, y eso hace que la gente no regrese. Ponlo de este lado. Cuando tú estabas aprendiendo algo nuevo, lo que sea, si tú ibas a algún lugar donde no entendías nada, simplemente decidías no regresar. Y tú te quedabas en aquellos lugares donde, aparte de que estabas aprendiendo, para ti era claro, porque era fácil ejecutar después. Lo mismo sucede con el paciente. Entonces, si nosotros hacemos uso de instrucciones con lenguaje técnico, instrucciones muy rápidas, que no tomamos tiempo de revisar si la persona lo ha entendido, el por qué y para qué hacer las cosas, lo va a llevar a un pobre entendimiento de toda la situación, de su cuadro clínico y de la intervención, lo cual va a promover un estado de distrés, que no es otra cosa más que un estrés y un rechazo a tu intervención y a tu servicio, lo cual generará que el paciente se vaya. Entonces es importante ser claros con qué es lo más importante que al paciente le tenemos que dejar claro. Uno, su condición. ¿Qué es lo que le sucede y por qué llegó hasta ese punto? Dos, ¿qué es lo que puede hacer por sí mismo para estar mejor? Tres, ¿cuáles son los objetivos y cómo vamos a llegar a alcanzarlos uno a uno? Cuatro, ¿por qué y para qué de cada intervención? Todo con palabras claras y que la persona sea capaz de interpretar. Como tip de comunicación, para nuestro cerebro es mucho más fácil entender palabras o frases que podamos dibujar en nuestra mente, que podamos entender cuáles son las formas más comunes de realizar esta comunicación efectiva a través de la metáfora y de los ejemplos del día a día. Si tú eres capaz de, con tus palabras, ser un pincel en el cual puedas dibujar
cuál es su condición en su imaginación, te aseguro que será mucho más fácil que lo entiendan. Y otra de las herramientas que los profesionales del marketing de salud llegan a hablarnos para poder dar a entender el mensaje a los pacientes es literalmente a través del dibujo. Entonces, algo que yo hago de manera personal en la consulta es, yo tengo en mi escritorio un cristal, siempre tengo plumones, y cuando estoy explicándole a un paciente qué le pasó, por qué le pasó, cómo vamos a mejorar, qué es lo que espero de él, etcétera, voy haciendo dibujos con respecto a, mira, es que este es tu tendón, cuando hay una carga, sucede esto, etcétera. El paciente lo tiene claro y puede formar parte activa del proceso de tratamiento. Eso tiene que ver con una comunicación efectiva, sobre todo para mejorar esta comprensión o este tercer punto de un correcto servicio. Cuarto punto que nos puede promover una mejora en nuestro servicio y que los pacientes regresen, tomar en cuenta las experiencias previas. Recordemos que una experiencia tiende a construir una creencia en una persona y que las creencias en temas de mejora de la función y de mejora del dolor van a ser un gran paso. Una de las situaciones que es muy común es creer que las intervenciones que yo haga van a tener un mejor resultado que si las hace otro profesional. Y ese es un sesgo de exceso de confianza. Y esto es muy común. En ocasiones nos llegan pacientes que ya han pasado por tratamientos, por muchos otros. Y entonces te llega tu paciente que tiene un dolor lumbar y lo primero que te dice, llevo tanto tiempo con el dolor, he intentado algunos tratamientos, pero no se me ha quitado. Me han hecho punción seca, me han hecho masaje, me han hecho manipulaciones, me han hecho estiramientos, me han hecho ultrasonido, electroterapia, etc. El paciente te acaba de decir con esa frase que la experiencia que tuvo no fue la mejor y que la creencia que tiene es que esas intervenciones no le van a ayudar. Sin embargo, dentro de nuestro sesgo y nuestra egolatría como profesional de la salud, tiende a pasar lo siguiente. Es que no se lo hicieron de la mejor forma, pero si lo hago yo, va a funcionar. Y tendemos a hacer las mismas cosas esperando resultados diferentes. Y eso no va a pasar. Si quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Tomar en cuenta las experiencias previas es poder entender por dónde ya no vamos a intentar trabajar a ese paciente, a esa persona. Si mi paciente me ha dicho que su experiencia previa fue punción seca y que le dolió muchísimo y que aparte lo dejó más adolorido y que no sintió mejora, ¿por qué yo empezaría con punción seca su tratamiento? ¿O por qué incluso tomaría en cuenta la herramienta de punción seca para su tratamiento cuando su experiencia fue negativa y su creencia es que lo lastima más en lugar de ayudar? Es importante saber cuál es la experiencia de mi paciente y cuál es su creencia. Y por aquí algo lo puso. Creencia de masajes, creencia de quiroprácticos o que le hacían ya otra cosa. Perfecto. No se trata de pelearnos con algunas otras personas. No se trata de hatear a otras personas. Se trata de entender, ok, ya llegó el paciente, ya lo entiende, tiene esta creencia de que tal vez eso no le ayuda o que eso es mejor. La única manera de cambiar una creencia es promover experiencias diferentes, experiencias positivas y que retroalimenten tu trabajo. Tip, si el paciente ya te dijo que esa intervención no le funcionó, no comiences por ahí. Si es posible, no la utilices. Recuerda, si quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Las experiencias y las expectativas de una persona van a marcar gran resultado en tu tratamiento y en su terapia. Quinto punto tiene que ver con explicar los beneficios al paciente. El paciente debe de ser consciente de cuál es el papel de su tratamiento para alcanzar el bienestar. Muchas veces creemos que las personas van a hacer lo que les pidamos o que simplemente van a mejorar porque deben de tener claro que nosotros somos los profesionales. Sin embargo, esa solamente es una creencia nuestra como profesionales. No es algo que esté implícito o que la persona lo tenga claro. La realidad es que nosotros tenemos que asegurarnos de que la persona sea consciente de, uno, qué es lo que yo estoy esperando de esa persona durante el tratamiento. ¿Ok? Eso es lo primero. ¿Qué espero que hagas durante el tratamiento? ¿Cuál es tu papel en el tratamiento?
2, que entiendas por qué lo que yo te estoy haciendo y por qué lo que te estoy pidiendo que hagas te va a generar un beneficio. Y 3, que el tratamiento conlleva un esfuerzo de tu parte y de mi parte. Porque eso también es muy común. Muchas veces las personas llegan con la expectativa de que yo los voy a curar. Familia, nosotros no curamos a nadie. Nosotros acompañamos y guiamos en un proceso de tratamiento a una persona que se deberá de esforzar al igual que nosotros para que pueda mejorar. Si la persona no tiene claro su papel, si la persona no tiene claro que va a esforzarse durante el tratamiento y si no sabe cuál será su recompensa, y ojo, debemos de tener dos tipos de recompensas en nuestras intervenciones. Unas recompensas inmediatas. ¿A qué me refiero con esto? Yo te hago esto y de inmediato sucede esto, que es positivo para ti, tú lo notas y eso te motiva. Como consejo, que esas recompensas inmediatas sean a través del movimiento o que sean a través de que se dé cuenta de que es capaz de hacer cosas. Y después, recompensas secundarias y a largo plazo, que sería el objetivo de a dónde queremos llegar. Si a tu paciente le interesa jugar fútbol, debe de tener clara cómo la recompensa de hoy, ese logro chiquitito, lo acerca un paso más al logro grande de jugar fútbol. Pero si no tenemos este rapport entre él y nosotros, o ella y nosotros, no van a tener claro el por qué están haciendo las cosas. Y para hacer algo, lo primero que tenemos que tener claro es por qué carajo lo estoy haciendo, por qué lo quiero hacer. Gran parte de que los pacientes no regresen a consulta o que no te recomienden es porque tienen la idea de que tú vas en dirección diferente a ellos. Que tal vez tu paciente lo que quiere es cargar a su hijo, le da igual el dolor lumbar. Él lo que quiere es poder cargar a su hijo y tú te estás enfocando solo en quitarle el dolor. Tal vez la persona no es consciente que el dolor es lo que no le permite cargar a su hijo, pero es que él no lo está tomando en cuenta. Tienes que hacerlo consciente de ello y empalmar los caminos para que estén en el mismo entendimiento. Como penúltimo punto, tiene que ver la complejidad de las acciones o de las intervenciones que le estoy pidiendo a mi paciente. Recordemos que menos es más, en primer lugar. Y en segundo lugar, que el cerebro trabaja bajo la ley del mínimo esfuerzo. Mientras menos trabajo me cueste, más lo voy a querer hacer. Entonces, es más probable que una persona siga, ahí vamos a corregir la palabra instrucción, por un objetivo claro y sencillo o una tarea clara y sencilla que una compleja. Recomendación dentro de las estrategias de comunicación para mejorar el entendimiento: no instruyas al paciente, no le digas qué esperas que haga. Permítelo descubrir lo que es capaz de hacer a través de objetivos, a través de tareas, a través de retos, para que le permitas explorar, entender y aprender lo que necesita hacer, que sea claro para él y para sus acciones. Uno de los puntos que pueden promover que no empate o que sea muy complejo para ellos es que no existe esta coordinación entre la prescripción y las actividades del paciente o sus preferencias. En la charla pasada, alguien lo ponía sobre la mesa. Es que en ocasiones los pacientes no tienen tiempo y el factor tiempo de lo que puede hacer el paciente es, si no puede hacer los ejercicios, si no puede ir a terapia, pues simplemente no va a regresar o no lo va a querer hacer. Te propongo una cosa. Hay algo que nosotros denominamos snacks de movimiento, que es como si fuera una colación en un plan alimenticio, pero en esto es a través de movimiento. ¿Por qué le quieres dejar a tu paciente de inicio una rutina de 10 ejercicios que le van a abarcar 40 minutos o 20 minutos de su tiempo para mejorar? Si puedes encontrar una actividad, solo una, que pueda repetir varias veces durante el día, haciendo una suma temporal de repeticiones y que pueda realizar en cualquier parte para modificar sus síntomas. Si yo soy capaz de encontrar ese snack o esa píldora de movimiento que modifique el síntoma hacia positivo, que promueve que se esté estimulando de manera constante durante todo el día,
va a generar mayores beneficios a largo plazo. ¿Por qué? Le va a crear un hábito de motricidad. Y esto también tiene que ver con una de las preguntas que hicieron hace rato, ¿no? ¿Qué pasaba con el obeso mórbido que tal vez necesita ciertas condiciones? Ok, con ese paciente quizás lo que necesito primero es que se mueva, que su cuerpo se quiera mover, que su sistema se quiera mover. Dentro de los estudios de la epigenética y el sedentarismo, hoy día se sabe que la sociedad actual, que nuestro estilo de vida está promoviendo que existan cambios genéticos en nosotros y en nuestras células que promueven el rechazo a movernos o a hacer actividad física. Nuestra naturaleza empieza a ser de hipomóviles, de hipocinésicos. Cuando tenemos este tipo de perfil de paciente que nunca ha hecho nada en su vida y que tiene un desacondicionamiento motriz y físico, lo que nos interesa es que empiece a reconceptualizar su cuerpo el quererse mover. Tengo que generar que el movimiento sea un hábito. Y la mejor forma de construir un hábito o la necesidad de estarse moviendo es a través de la repetición de algo simple y sencillo. Busca que sea compatible con sus actividades de vida diaria y con sus preferencias, para que empate con las capacidades que pueden cubrir la demanda de cada paciente. ¿De acuerdo? Nuestro último punto del por qué una persona puede o no regresar y lo que tiene que ver con la calidad de nuestro servicio es los tipos de consecuencias y la distribución temporal. Y esto tiene que ver con algo que mencioné hace ratito, que es entender las ganancias o qué es lo que va a suceder con una persona después de hacer eso que nosotros le estemos pidiendo, después de someterse al tratamiento o de confiar en nuestras intervenciones. Debemos de decirle si va a ser desagradable, si va a ser gratificante o si va a ser reforzante y en qué momento. Yo entiendo que hay intervenciones que hacemos que pueden ser desagradables para los pacientes, las sensaciones. Por ejemplo, hacer ejercicio por primera vez después de que llevabas muchos años siendo sedentario, claro que el otro día va a ser desagradable estar todo adolorido. Pero el paciente lo debe de saber y lo debe de esperar. Uno de los errores más comunes de nosotros como profesionales que afectan nuestra calidad de servicio es que no le decimos al paciente qué es lo que va a suceder con él después de nuestras intervenciones. Creemos que está implícito el que va a estar adolorido, el que va a estar molesto, el que lo que sea. La realidad es que no, en la salud no hay nada implícito, y menos en el entendimiento. Tenemos que decirle al paciente qué es lo que va a esperar después de nuestra intervención. Si es desagradable, por qué y cuánto tiempo va a durar. Si es gratificante, cuánto tiempo va a durar. Y si es para reforzar lo que está trabajando, en qué momento va a haber el resultado. Recuerden que un profesional que dice algo y ese algo se cumple es un profesional de confianza, porque significa que tiene el control de la situación y que conoce lo que está pasando con ese paciente. Sobre todo, también entender que va a ser más fácil que una persona se comprometa con un tratamiento si las respuestas son gratificantes. De repente, me han llegado pacientes que vienen ya de otros colegas y que tal vez le hicieron algunas intervenciones que yo sé que promueven dolor. Punción seca, electrólisis galvánica, de repente, hace poquito, inclusive subí esto a mis historias en Instagram, una paciente que tuvo una operación de menisco, cada que iba a terapia era un tormento, sufrían bastante, era mucho dolor, etcétera, y al final pues ella dejó de ir y se descuidó un poquitín, pues porque ella tenía miedo de seguir con la terapia porque sufría, literalmente sufría. Entonces, con ella, por ejemplo, ella llegó sin poder flexionar la rodilla, sin poder extenderla. Hoy día llevamos 2 terapias, tenemos flexión de 120, tenemos extensión completa y ya está haciendo actividad física. ¿Cuál fue la intervención? Simplemente dejar claro lo que estaba pasando y cambiar de una experiencia desagradable a una gratificante. ¿Cómo? La otra colega lo que hacía era forzar el movimiento de rodilla pasivo, lo cual promovía mucho dolor y sufrimiento. Lo que nosotros hicimos fue dejarle claro cómo era el proceso, por qué era importante mover, y darle actividades donde promoviera la automovilización. Y pudo progresar. En menos de 2 semanas logramos los rangos deseados que no se habían logrado en un mes.
¿Cuál fue la situación? Nosotros pasamos de una consecuencia desagradable, de una experiencia de peligro, de inseguridad, a una consecuencia gratificante y segura. Desde el entendimiento y sabiendo, pues bueno, qué es lo que iba a pasar con esta paciente. Entonces, debemos de tener claros objetivos alcanzables y ofrecer programas y no sesiones. Que las personas sepan cuándo van a alcanzar lo que están buscando y por qué se van a tardar ese tiempo. El octavo punto de mi calidad de servicio está relacionado con la aceptación y el entendimiento del dolor, que es uno de los puntos que hoy en día, desde las neurociencias del dolor, se vuelven importantes. Entender el dolor como un proceso natural de defensa y parte del proceso de curación. Gran parte de nuestros pacientes llegan con miedo a sentir dolor y lo que menos quieren es sentir dolor, a pesar de que nos consultan por dolor. A pesar de que el dolor es bueno, lo que menos quiere una persona en su vida es sentirlo. Sin embargo, debemos de ayudarles a entender cómo este proceso es parte de la recuperación, cómo dentro del proceso de recuperación puede haber dolor, porque el dolor no es sinónimo de daño, es la primera parte que tenemos que hacer con las personas. Si llegan a entender el dolor, ellos van a poder reducirlo y controlar las situaciones que los pongan en un estado de alerta y va a evitar situaciones de hipervigilancia, situaciones de catastrofismo y de kinesiofobia que pueden limitar el tratamiento o que pueden generar que una persona no regrese a nuestras consultas. Pues bien, eso es el por qué mis pacientes no regresan. Mis pacientes no regresan porque no sienten una calidad de servicio adecuada, porque no tomamos en cuenta las bases de la comunicación y de la correcta atención y empatía con las personas, porque no nos preocupamos por generar una correcta relación paciente-terapeuta que no nos permiten avanzar hacia una correcta adherencia al tratamiento. Dejo estos puntos como una manera de reflexión y que el día de mañana, si alguno de estos te das cuenta que no los cumples o que los estás llevando de manera incorrecta, los puedas modificar y que esto ayude a que tus pacientes regresen, se comprometan con el tratamiento y que te ayuden a tener muchas más recomendaciones para un crecimiento. Te agradezco por haber estado en esta charla, que espero sea de utilidad la información, que la uses de manera adecuada y que podamos abrir paso a la sesión de preguntas y respuestas para que podamos ahí seguir compartiendo sobre este tema. Ya sea que las quieran dejar en el chat o quieran abrir el micrófono, podemos ir haciendo una a una. Tú nos diriges, José. Perfecto, César. Pues muchas gracias primero por aceptar la invitación. Ya había visto cómo dabas tu conferencias, entonces por eso pues tenías que estar en los ciclos de conferencias de Oatly. Y pues nada, a los demás vamos a abrir una pequeña sección de preguntas para César. Quien tenga alguna duda la puede hacer ahorita. Igual, antes de que empiecen con las preguntas, me gustaría que se quedaran hasta el final para tomar una foto de todos en grupo, que activen su cámara y para irla subiendo en los días, ya sea hoy y mañana también. Entonces, para que no se vayan, aún terminando las preguntas. Entonces, ¿quién empieza? ¿Quién tiene dudas? Sin miedo. Bueno, hola, buenas tardes. Hola, hola. Yo soy Tony Cruz, estoy estudiando actualmente todavía fisioterapia. De hecho, acabo de iniciar, es mi primer cuatrimestre, yo es mi segunda carrera, pero bueno, me invitaron a esta conferencia y bueno, me agradó mucho. Fíjate que una de las dudas que tengo, o más bien una cuestión que me hace mucho ruido, es que muchos pacientes realmente no regresan, no porque no seamos buenos, sino por la situación económica también. Es algo que influye mucho en el paciente a que pueda regresar con nosotros. Y pues bueno, no sé, mi pregunta en sí es, ¿qué recomiendas? ¿Qué podríamos hacer? Obviamente es humanizarnos más como oficios, como licenciados en fisioterapia, humanizarnos más para poder tratar realmente a un paciente, pero pues, ¿qué punto de vista me puedes dar a favor de esto? Bueno, gracias por tu pregunta, amigo. Qué gusto que estés aquí. Ese siempre va a ser un tema que va a estar latente, no solo en la fisioterapia, ¿no? En cualquier negocio, en cualquier servicio, en cualquier emprendimiento en general, ¿no? El tema del costo. Y de hecho, como lo mencionas, es correcto, ¿no? Uno de los factores
para la mejora de la salud, inclusive por organismos mundiales te lo dicen, que la salud de una persona, el primer punto que depende de ello es el acceso a la salud. Y es donde entra el factor económico. La realidad es que, uno, no podemos regalar nuestro trabajo, regalar nuestras intervenciones, porque al final del día sabemos lo que ha costado llegar hasta este punto y lo que vale tu trabajo. Lo que sí podemos hacer es optar por iniciativas que puedan ayudar a aquellas personas que no tienen el fácil acceso hacia la salud. ¿A qué me refiero? De primera instancia, pues tú debes de tener definido hacia quién estás tirando tu servicio, ¿no? A qué tipo de público. Y sabemos que va a haber público o va a haber personas que van a tener la facilidad de pagar tu servicio. Bien, esas personas pueden alimentar alguna iniciativa desde tu nicho para que otras personas tengan acceso a tu servicio en un costo que les pueda parecer más accesible. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en Invicto? Que es el nombre de mi clínica. Nosotros destinamos un día a la semana para hacer atención de apoyo a la comunidad donde, a través de un programa de referidos y de personas de escasos recursos, se les hace un estudio socioeconómico y se le da una intervención ajustando el costo a lo que ellos pueden pagar sin impactar en su economía de manera radical. Lo hacemos solamente un día a través de los referidos de confianza y sí cobramos algo. No regalamos el trabajo porque al final del día lo que no cuesta no se compromete. Eso también es un hecho. Pero sí buscamos facilitar el acceso a la salud a personas que no lo pueden pagar con tanta facilidad. Sin embargo, también tenemos los demás días para poder seguir trabajando con el público que puede cubrir nuestro coste regular, buscando tener un buen servicio para que ese público siga creciendo y ese incremento de esa población que da el costo regular pueda cubrir los descuentos que se le hacen o los ajustes que se le hacen a las personas de recursos más complicados y que puedan acceder a este tipo de intervenciones. Al menos es algo que nosotros hacemos y es una recomendación que inclusive a mi otro colega me hizo, que es muy bueno manejando su clínica y que resuelve un poquito, al menos desde nuestra trinchera, esta situación del acceso a la salud para las personas que tienen pues un poco menos de accesibilidad que otras. Muchas gracias. De nada. Muy bien, por ahí, ¿quién más? Mira, en lo que alguien más se anima a preguntar, por aquí Majo nos puso una pregunta que nos dice que hay personas que tienen problemas psicológicos y que en ese caso, ¿cuál sería la mejor opción? Primero psicólogo, primero fisioterapia. Bien, respondiendo a esta pregunta y para que no quede al aire, Majo, uno, debemos tener claro que nuestro rol como fisioterapeutas es poder identificar cuando hay factores psicosociales que están afectando al cuadro clínico de una persona. Dentro de la pirámide de hipótesis funcional, nos indica que cuando nosotros evaluamos, la primera línea que tenemos que hacer es descartar red flag o patología grave. La segunda línea es identificar la estructura o la fuente del dolor. La tercera línea es identificar el por qué esa estructura o esa fuente se está viendo irritada, trabajo de síndromes, y hasta el final buscar afectaciones psicosociales, no con la intención de trabajarlas a menos que tuviéramos el conocimiento y las herramientas necesarias para hacerlo, sino de poder identificar si algún factor psicológico o social está promoviendo un cambio negativo sobre la evolución de mi paciente. Si yo identifico que hay algún factor psicológico o social que está influenciando de manera negativa en el cuadro de mi paciente, poder definir si ese factor se puede modificar desde las intervenciones de fisioterapia. ¿A qué me refiero con esto? Cambios en los hábitos de movilidad, cambios en los hábitos del sueño, mejora de las capacidades físicas, afrontamientos progresivos del movimiento y de situaciones. Si los puedo modificar desde mis intervenciones, los dejo ahí y comienzo con mi tratamiento. Pero si yo no puedo modificarlo a través de mis intervenciones y es fundamental para poder avanzar, por ejemplo, un trastorno de la conducta, alguna alteración psicocognitiva, alguna alteración de comportamiento grave, bueno, tendré que derivar a psicólogo y trabajar en conjunto para avanzar en el tratamiento.
Pero con esta esfera psicosocial, nuestro objetivo es identificar qué factores contribuyen a la mejora o a la no mejora del paciente y definir si se van a modificar desde mis intervenciones con los cambios de conducta, desde el movimiento y desde la fisioterapia, o si requiere la suma de otro profesional. Ahí para que no quedara al aire, Majo. Teresita, cuéntame. Muchas gracias. Bueno, hablábamos de las creencias que puede traer el paciente que influyen en cuanto a su tratamiento. Hablábamos de lo que el paciente trae que considera que no le va a servir, pero ¿qué pasa cuando ellos vienen? Bueno, creo que en internet ya hay mucha información sobre usa esto y te va a servir, ¿no? Como el cupping, terapia de vendaje, etcétera. Entonces creo que hay muchos de los pacientes que yo he tenido y que algunos de mis colegas mencionan también, justo van con esa idea de ponme esto, y a pesar de que se les explica que al menos para su tratamiento o para la condición con la que llegan no es prioridad o no es algo que se les tiene que poner, ¿cómo hacemos entender desde ese punto cuando ellos pues traen toda esta carga de información de fuera? ¿Cómo les podemos explicar algo que no está? O sea, ellos ya llegan con esa creencia y de hecho lo piden y de hecho es como lo que consideran que nosotros vamos a hacer, con lo que vamos a tratarlos. Ok, bien. Eso es una pregunta bien importante por parte de Teresita. Y es real. Ayer estaba viendo una colega, hay un estudio en PubMed que habla sobre las búsquedas de las personas en Internet y qué tan fiable es la información. Y la mayoría de las personas hoy en día buscan en YouTube. De cada 10 personas, 8 buscan en YouTube y buscan ya tratamientos y soluciones fáciles y rápidas. Eso en primer lugar, ¿no? Hoy en día el acceso a la información es una ventaja, pero también es una desventaja porque pasan estas cosas. ¿Qué sucede cuando esto me llega al menos a mí, o qué es lo que se recomienda en esos casos? Recordemos que para que nosotros podamos cambiar una creencia, tenemos que ir modificando desde el entendimiento. Eso en primer lugar. Yo sé que ya se le explicó al paciente que eso no es lo mejor, etcétera. Bueno, cuando son intervenciones nobles, de manera personal, por ejemplo, que llegan con una alta expectativa del vendaje neuromuscular, ¿no? Que es una intervención noble con la cual puedo estar de acuerdo. ¿Qué hago? Se la aplico en su primera sesión. Ya está. Hago lo que yo tengo que hacer y me sumo a su expectativa y creencia, dejándole claro hasta qué punto lo vamos a aplicar. Ejemplo y contexto. Alguna vez me llegó un paciente con un esguince de tobillo y él traía la fiel creencia del kinesiotape, ¿no? Pues porque lo ve en la televisión, se alimenta de muchas cosas, ya está. Yo tenía dos opciones. Invertir muchísimo tiempo en explicarle por qué quizá no era lo mejor y que no le iba a servir y tal vez perder al paciente. O evaluar, ¿le va a generar algún daño el que yo le ponga el kinesio y que, aparte, le puede promover seguridad, se cumple su expectativa, le va a dar menos miedo a hacer el trabajo que yo le voy a solicitar, se va a sentir conforme, etcétera? Eso tiene que ver con el placebo. Inclusive hoy en día sabemos que el 70% del resultado de las intervenciones médicas, incluyendo medicamentos, están relacionados con el placebo más que con el efecto real. ¿Me va a generar algún compromiso sobre la intervención o va a modificar de manera negativa el cuadro? No. Se la puedo aplicar y jugar un poco con la expectativa, con su creencia, y eso le va a generar un daño, sí, y no le va a generar ningún daño. ¿Cómo lo tengo que hacer? Manejarlo y regularlo, porque no se trata de hacer lo que el paciente quiera. ¿Qué es lo que dice? Ok, Juanito, mira, sí, en efecto, el vendaje neuromuscular puede llegar a tener cierto efecto. En tu caso, nos va a venir muy bien ahorita en la primera sesión para que después podamos pasar a esto, esto y esto. Después de ese tiempo ya no será necesario porque ha cumplido la función. Hago mi trabajo, aplico el vendaje buscando una aplicación que me genere algún cambio y que aparte satisfaga su expectativa, y después ya cierro mi tratamiento con lo que yo necesito que haga. Y lo va a hacer porque ya está satisfecha su
expectativa. Ahora, ¿qué pasa con aquellos pacientes que vienen por intervenciones que no empatan con mi tipo de trabajo? Punto número 1, intento modificar la expectativa y la creencia desde la educación terapéutica. Explico por qué eso sí o por qué eso no, cuál es mi punto, cuál es mi línea de trabajo y qué es lo que yo le puedo ofrecer en lugar de eso para cumplir el mismo objetivo. Si el paciente lo entendió, avanzo con el tratamiento. Sin embargo, si el paciente no lo comprendió y no está cómodo con lo que yo ofrezco, simplemente lo que hago es referirlo con otro colega que quizá empate con lo que esa persona está buscando. ¿Por qué? Madurar profesionalmente es entender que no todos los pacientes son para mí, que no todos los pacientes van a empatar con mi tipo de trabajo ni con mis propuestas y que en muchas ocasiones es mejor dejar ir al paciente a que encuentre lo que le va a ayudar desde su perspectiva como persona que retenerlo, no ayudarlo y mandarlo al cementerio de pacientes que no regresan, que no mejoran y ganarme una mala recomendación. Ha habido infinidad de pacientes que simplemente dejo ir o mando con otros colegas porque no empatan con mi forma de trabajo. Y en el momento que lo empecé a hacer, les puedo prometer que es de las mejores decisiones que tomo, porque ni él pierde tiempo, ni yo invierto tiempo, ni me frustro, ni se frustra, y en ocasiones va con otra persona que tal vez empata en su esquema de pensamiento siempre y cuando no ponga en riesgo su salud y mejora. Entonces, a veces te lo agradecen más. No saben la cantidad de pacientes que me han llegado con, oye, me mandó fulanito, y fulanito fue alguien que yo referí con otro colega. Cuéntame, ¿por qué te